Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo poder hoy compartir la palabra de Dios con ustedes. Estoy muy contenta por eso y sé que Dios es fiel. Qué hermoso poder cantar de las maravillas de Dios. Cada que entono este canto, Dios toca mi corazón. No sé si el de ustedes, pero yo así siento en mi corazón que podamos cantar de la fidelidad de Dios y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y plasmarlo a través de la música y a través de nuestra adoración y de nuestro corazón. Qué maravilloso poder venir delante de su presencia y adorarle y bendecir su nombre. Vamos a orar pidiendo que Él sea con nosotros en este tiempo. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, porque tú sigues, Señor, hablando a nuestras vidas, Padre. Sigue, Señor, bendiciéndonos, guardándonos, guiándonos cada día, Padre, para darte, Señor, siempre la honra, Padre. Te pido que bendigas este tiempo en el que tu palabra será expuesta, que podamos, Señor, salir bendecidos de este lugar y podamos aprender aquello que tú tienes preparado hoy para nosotros, Señor. Como hijos tuyos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama No yo, sino Cristo. No sé cuántos les pasa, pero a mí me pasa mucho que cuando alguien predica, estoy ahí sentada y está hablando acerca de algún tema en específico, y por ejemplo dice, porque todo va a estar bien, en mi mente se viene una canción, todo va a estar bien, ¿no? O viene otra canción, o otra palabra del predicador y se me viene a la mente una canción, ¿no? Y este tema fue inspirado en una canción, los invito luego a escuchar, No yo, sino Cristo, de Majo y Dam, pero más que nada está basado en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas. Y antes de poder leer la palabra de Dios en este libro de Gálatas, quiero poder compartir con ustedes la historia de un misionero. Ahorita me llamó mucho la atención que pusieron un video acerca de Corea del Norte. Precisamente les voy a hablar acerca de alguien, pero de un misionero que estuvo hace muchos años en China. Al finales del siglo XVIII, algunos misioneros protestantes comenzaron a aparecer en China. Estaban obstaculizados muchas veces por actitudes anticristianas. Algunos evangelistas, aún así, audaces, adoptaron costumbres, vestimentas, viajaron hasta ahí, ¿no? Y también adoptaron estilos de comunicación con estas personas para que puedan llegar a muchos lugares. De estos héroes cristianos está el misionero Hudson Taylor. Yo no sé si han escuchado hablar de él, pero es muy interesante si ustedes también buscan su historia. Tiene una historia muy bonita y muy llamativa. Hudson Taylor fue misionero cristiano en China, fue fundador de la misión interior de China. Llegó por primera vez a Shanghái en 1854 y pasó 51 años en China, donde fue responsable de fundar 125 escuelas y bautizar aproximadamente a 18,000 personas. Hudson Taylor era conocido por su apasionado evangelismo, al mismo tiempo que esta persona era una persona sensible a la cultura de China. Algunos lugareños lo llamaban el Diablo Negro. ¿Saben por qué le llamaban el Diablo Negro? Porque dicen que cuando él predicaba se ponía un abrigo negro. Entonces él se dio cuenta, ¿no?, de que la gente empezaba a hablar de que era el Diablo Negro. Entonces decidió mejor vestirse como ellos se vestían. Se hizo una coleta. ¿Se han visto cómo se peinan los chinos? Se rapó, se afeitó. Pero ¿qué creen que pasó? Le empezaron ahora a decir el misionero de las coletas. El misionero de las coletas, del peinado chino o la misión de las coletas. Debido a la insistencia de Taylor en adoptar este estilo de peinado, ¿verdad? Pero bueno, Taylor aprendió varios dialectos del idioma chino y ayudó a traducir partes del Nuevo Testamento. En sí,
e inspiró a otros misioneros a tomar su llamado para ir a China. Más o menos 800 misioneros llegaron a China para ir y poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero hay algo que llama mucho mi atención. Más al rato también les voy a seguir compartiendo antes de entrar al tema, pero hay algo que llama mucho mi atención acerca de una historiadora de la iglesia que se llama Ruth Tucker. Ella escribió algo acerca de este misionero y dice algo así: ningún otro misionero en los 19 siglos transcurridos desde el apóstol Pablo ha tenido una visión más amplia y ha llevado a cabo un plan más sistematizado de evangelización en una amplia zona geográfica que Hudson Taylor. Llama mucho mi atención este comentario. Siguiendo investigando acerca de la historia de Hudson Taylor, hay otro comentarista bíblico, historiador, que habla de lo mismo, da lo mismo, que es, ven mucha semejanza en cómo evangelizaba Pablo. Y bueno, hermanos, volviendo a la palabra de Dios, en el libro de Gálatas 2:20, les invito a que vayan a la palabra. Dice así, es un texto muy conocido, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más adelante quiero comentarles algo más de la vida de este misionero, pero quiero que podamos entrar en este versículo y podamos analizar un poquito más lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Tenemos que volver muchas veces a nuestras raíces, a las de la Escritura. Hoy hablábamos acerca de eso con la pastora Picabea, sobre lo que realmente significa la palabra de Dios. También hemos hablado de lo que significa ser iglesia. Unidos a Cristo, unidos en Cristo, nosotros vamos a vencer, pero solamente por el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Nosotros somos esa iglesia y ningún ser humano ni nadie puede detener esta iglesia. Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Solamente a lo mejor nosotros mismos, pero dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El cristianismo es morir a uno mismo. Algunos pueden ver esta afirmación como algo muy difícil de realizar, pero para empezar, en esta frase, con Cristo estoy crucificado. Para empezar, ¿cuántos quieren estar con Cristo? Para empezar, amén. Y ahora, ¿cuántos quieren estar crucificados con Cristo? Suena un poquito más fuerte, ¿verdad? Cuando dicen, oh, ¿cuántos quieren estar con Cristo? Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos quieren estar crucificados con Cristo? Como que suena un poquito más fuerte, ¿verdad? Jesús no murió en la cruz para que yo tenga fama, o para que fuera rico, o gente de influencia, o cualquier beneficio egoísta de mi corazón. Jesús murió en la cruz para poder salvar al pecador, es decir, a ti y a mí. Y todo lo que yo haga, o sea, en mi vida, debe girar alrededor de la prioridad del sacrificio de Jesús. Solamente Cristo es el verdadero camino, la verdad y la vida. Es decir, que debo yo buscar lo que el sacrificio de Jesús buscaba. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué hizo que Pablo pudiera tener esta revelación? ¿Qué hizo que Pablo tuviera esta revelación al escribir? Al escribir lo que dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hace muchos años recuerdo que había unas playeras que vendían, no sé si llegaron por aquí, ¿verdad? Porque yo soy de Campeche, pero eran unas playeras que era una cruz y en medio había una persona, un joven así con sus
así dibujado en medio de una cruz y decía ese pasaje: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y yo recuerdo, pues estaba yo más chica y decía yo, o sea, como que no entendía, ¿no? ¿Por qué yo voy a estar ahí arriba de la cruz, ¿no? Pero muchas veces, si podemos apreciar esa imagen, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿qué fue lo que Pablo hizo que tuviera esta revelación? Nuevamente aquí Pablo anticipó una pregunta de aquellos que no están de acuerdo con él. A lo mejor le dijeron: Pablo, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ¿cuándo moriste? ¿Cuándo moriste a la ley? Yo te veo vivo, Pablo. No lo sé. A lo mejor Pablo se alegró al responder: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿qué significa esto? Que yo morí a la ley. Cuando Jesús murió en la cruz, murió en mi lugar en la cruz. Él murió, pero yo también morí a la ley cuando Él murió. Amén. La gente muchas veces busca relevancia y como no lo consiguen, muchas veces se van y se alejan. Pero cuando decimos con Cristo estoy juntamente crucificado, significa que mi yo se está sacrificando. Como les decía, ¿quién quiere estar con Cristo? Amén. ¿Quién quiere estar crucificado? Con Cristo. Amén. Amén. Una persona crucificada está atada a una cruz, ¿verdad? Está en una posición inmóvil y el resultado de esa crucifixión es de que ya no vivo yo. Jesucristo podía bajar de esa cruz. Me acuerdo mucho de un canto que decía: podría mandar miles de huestes para destruir y libre ser. Podría mandar miles de huestes, pero decidió morir por mí. Grande es nuestro Dios. Ese sacrificio es hermoso. En 2 Corintios capítulo 5 versos 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La unión con Cristo ya no puede ser algo simplemente en la mente de Dios. Hemos sido muertos y resucitados. Amén. Con Cristo tenemos la vida en Cristo y todas nuestras acciones pueden ser hechas en Cristo. Cuando nacimos de nuevo, Dios nos amó, Dios nos justificó. No podíamos hacer esto por nosotros mismos, pero Dios lo hizo por nosotros. Y es por eso que podemos decir que ahora estamos en Cristo. Amén. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. ¿Cuántos estamos crucificados con Cristo? Amén. Luego dice: ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Saben que esta frase es una de las frases más altas o la posición más alta que un creyente puede alcanzar? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vive Areli, mas Cristo vive en mí. Ya no vive Ruber, porque Cristo vive en Ruber. Desde que morimos en la cruz tenemos una vida diferente. Nuestra antigua vida, que estaba bajo la ley, está completamente muerta. Ahora estamos vivos para Jesucristo. Pero Pablo se dio cuenta de que en la cruz se produjo un gran intercambio. Hubo un gran intercambio. Le dio a Jesús su vieja vida de tratar de ser justo ante Dios según la ley y fue crucificado en la cruz. Entonces Jesús le dio a Pablo su vida. Cristo vino a vivir en él. Así que la vida de Pablo ya no era suya, le pertenecía a Jesucristo. De esa misma manera, nuestras vidas le pertenecen solamente a Él. Ya no somos dueños de nuestra propia vida. Pero, ¿por qué dice ya no vivo yo? ¿Pablo estaba muerto? ¿No respira? No, ¿verdad? Sí respiraba, se movía, pero tiene una muerte de voluntad y de ego. Pablo fue crucificado en su voluntad al punto de decir: ya no vivo yo.
¿Qué hay en tu alma? ¿Qué hay en nuestro corazón? Muchas veces hay una enorme lucha de voluntad, pero Jesús no está luchando contra nosotros, Jesús no está luchando contra ti. Y ahí quizá podamos pasar toda la vida, no en lo que tú hayas hecho hasta hoy, sino en lo que pudiste haber hecho hasta hoy. Hasta hoy si tuvieras en esta posición. Tener en cuenta esto muchas veces destruye nuestro orgullo, nos hace depender completamente de Cristo y nos da gran confianza, no en nosotros mismos, sino en Cristo obrando en nosotros. Hay un pasaje en la palabra de Dios, Efesios 4, del 22 al 24, que dice, la palabra de Dios también llama esto despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Estar en Cristo es participar en todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo. Pero luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Imagínense, Pablo solo puede administrar la nueva vida que Jesús le dio por fe. Por fe. No puedes vivir la nueva vida que Jesús da sobre la base de la observancia de la ley, sino solamente podemos vivirla por la fe. Qué hermoso cuando también cantamos y decimos, vivo por fe en mi Salvador, no temeré porque es fiel mi Señor, y lo cantamos. Lutero dice, cuando Pablo dijo, ahora vivo en la carne, no quiso decir que vivía una vida crónicamente pecaminosa, porque a lo mejor eso da a entender. Por el término carne, Pablo aquí está hablando que no entiende acerca de los vicios manifiestos, ¿no? Como los pecados que sueles llamar como adulterio, fornicación, etcétera. Por carne, Pablo entiende lo que Jesús quiso decir en el 3 capítulo de Juan, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que carne aquí significa toda la naturaleza del hombre, incluida la razón y los instintos. Y esta carne, dice Pablo, no se justifica por las obras de la ley. El enfoque de este versículo, hermanos, no es la carne, es la fe. Es la fe. La fe que vivo en el Hijo de Dios. La fe que no es simplemente un tema sobre que Pablo predicaba de vez en cuando. Tampoco es una virtud que practicaría él ocasionalmente, sino que él vivía por fe. Era fundamental para todo lo que él hacía. Dependía completamente de Dios. Así que no es mi fe, no es tu fe, sino que nos estamos caminando en la fe de Él, de lo que Él tiene para nosotros. Lo que yo creo no, sino la fe en lo que Jesús cree, en lo que Jesús tiene para nosotros. Lo vivo no en la fe mía, sino en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? No es mi fe, es la fe del Hijo de Dios. Yo vivo para cumplir lo que Él cree, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En estos tiempos ya modernos, ¿verdad? Todos te invitan a suscribirte a la página de YouTube, a la página de Facebook, que le des like, que te suscribas. Es parte de nuestra vida diaria ahora, ¿no? Las redes sociales, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo te invito a suscribirte, pero a lo que Él cree. Suscríbete a la fe de Dios. Suscríbete a la fe de Dios, a lo que Él cree. Jesús espera creyendo que yo haga algo. Que yo haga algo y que yo pueda tener la confianza en Dios. Es decir, decido morir a mi voluntad. Decido morir a lo que yo quería. Entonces yo vivo para cumplir no mis afanes, no lo que yo quiero para mí,
no lo que yo siento que necesito, sino para cumplir lo que Él quiere, para cumplir la fe de Dios en mí. Aquí se trata de poder conocer a Jesús. Esa es la razón de morir del Hijo de Dios. Tiene que ser más grande. La razón de morir del Hijo de Dios tiene que ser algo tan grande que tenga más que tener algo material, una casa, un edificio, un carro. Cristo vino a morir por nosotros, no para que tú tuvieras un carro, para que tuvieras una casa. ¿Estamos de acuerdo? Cristo vino a morir por algo más. Y si Jesús en ese mismo momento no dijo, Señor, manda miles de huestes para salvarme y rescatarme y que yo pueda ser libre, fue porque Él quería hacer la voluntad de su Padre. Porque Él quería vivir la fe en el Hijo de Dios. Amén. Él quería vivir esa fe, Él quería cumplir la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era esa voluntad del Padre? La voluntad del Padre era salvar a toda la humanidad. Ese era el propósito de Dios, el cual me amó, dice este pasaje en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo puede entregarse con confianza a Jesús debido al amor que Jesús ha demostrado en el pasado. Es cierto que ahora nos ama, pero Pablo también escribió honestamente, ¿quién me amó? El verbo está en tiempo pasado. Jesús me amó en la cruz, me amó desde el pesebre, me amó antes de que existiera la tierra. Nunca hubo un momento en que Jesús no amara a su pueblo. Y esto es hermoso, hermanos, porque nunca ha habido un momento en que Jesús haya dejado de amarnos, ni de pensar en nosotros. La actitud de ustedes, dice en Filipenses 2, versos del 5 al 7, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿De quién aprendió esto Pablo? Solo de Jesús. Solamente de Él lo aprendió. Después Pablo entiendo cómo Jesús, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de esa inmunidad divina. Y Jesús la puso a un lado y fue en la cruz. Fue en la cruz, murió en una cruz. No sé si alguien puede entender esto y comprenderlo. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. Jesús nos da salvación, Jesús nos da vida y nos da vida en abundancia, pero Él quería hacer algo más grande. Su renuncia a ser Dios buscaba algo más grande. Él quería salvar a la humanidad, Él quería buscar la voluntad de su Padre. Qué gran enseñanza. Si tú te aferras a lo que eres, jamás serás lo que Dios quiere que seas. Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber un sacrificio. Jesús buscaba algo más. El acto más grande de un hombre es morir a sí mismo. Es su humildad, ¿verdad? Cuando vemos una persona que es humilde, que es sencilla, valoramos mucho eso. Y lo mismo hizo Dios. Hizo el acto más grande de humildad porque se humilló, dice su palabra, hasta lo sumo, para que tú y yo hoy pudiéramos ser salvos y poder ser salvos. El principal sermón de tu vida lo predica tu conducta. Esta frase me encanta, la dijo Spurgeon. Que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta. Este dicho era una norma muy importante en la vida de Pablo como predicador del evangelio. Pablo vivía de acuerdo a él para que sus palabras estuvieran en armonía con sus acciones. Amén.
grande es nuestro Dios. Como ministro del Evangelio sabía que tenía la responsabilidad de conducir a otros a los pies de Cristo, y sus acciones podían ser un puente o tropiezo para ese fin. Al final, hermanos, cuando nosotros nos vayamos de este lugar, no nos vamos a llevar ningún valor material. La ganancia más grande la vamos a obtener el día que muramos. Esa va a ser nuestra ganancia más grande. Tenemos que entender para qué estamos aquí y poder decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Conocer realmente ese valor. El propósito de Dios no era nada más de que estuviéramos hoy aquí, sino de que tú pudieras ser salvo, pero que también pudieras subirte o suscribirte a la fe en Dios. A la fe que dice Gálatas 2:20, que dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no sé cuántos hoy quieren vivir en la fe del Hijo de Dios. Yo quiero terminar de contarte la historia de Hudson Taylor. Él fue un misionero, como les decía, sirvió en la China, pero él no era de China, era de Inglaterra. Su papá también fue misionero, fue quien inspiró en su vida. Pero, ¿saben? Hudson Taylor en cierto momento se sintió abrumado, se sintió triste, estresado por los problemas económicos, la responsabilidad de dirigir las misiones, estar ahí en China, dirigir las escuelas, todo lo que él tenía que hacer. Y el volumen de correspondencia que aguardaba su atención, que tenía que llenar y regresar. Bueno, él estaba abrumado, se sentía cansado, se sentía estresado. Todas las cartas que escribía a sus amigos y familiares estaban llenas de derrota y de desaliento. ¿Pero cómo? Un hombre misionero que lo comparaban con Pablo. Sí, él se sintió así. Al ver su necesidad, un amigo misionero le manda una carta y le pregunta a Hudson Taylor, Hudson, cuando piensas en Cristo, ¿tiene él el ceño fruncido? Cuando piensas en Cristo, ¿tiene él el ceño fruncido? A ver, haga así su ceño fruncido, hermana. ¿Tiene él el ceño fruncido? ¿Está preocupado y ansioso porque no sabe lo que sucederá? ¿O si habrá suficiente dinero? Y luego añadió, cuando tu vida se convierta en la de Cristo, no habrá necesidad de preocuparse, porque ya no será más Hudson quien soporte las cargas, sino el Señor. Y él nunca se verá abrumado por los problemas. Qué tremendo, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abrumados, verdad? Estresados, cansados. Pero cuando dice aquí, le dice su amigo, cuando tu vida se convierta en la de Cristo, qué hermoso. Ya no será más Hudson, ya no será más Roger, ya no será más Tammy, sino que será Cristo en ti. Dios cambió la vida de Hudson Taylor en ese momento. Sus circunstancias eran las mismas. De hecho, la historia, si ustedes van y buscan la historia de Hudson Taylor, o sea, sus problemas aumentaron. Siguieron aumentando, o sea, tenía mucho estrés, ¿verdad? Pero la reacción de Taylor fue distinta. Antes estaba inquieto y luchando, pero ahora descansaba en el Señor y confiaba con un espíritu sereno, tranquilo y sosegado. A veces pensamos que estar crucificado con Cristo se reduce a una vida solamente de renuncia, a practicar la abnegación, decir no al pecado, a las tentaciones, etc. Pero también incluye vivir en el poder de su vida resucitada.
ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Te invito a ponerte de pie. Jesucristo hace su morada en nosotros, dándonos poder para poder vencer el pecado y vivir en santidad, pero también lleva nuestras cargas y nos anima a confiar en Él. Y así como somos salvos por fe, también vivimos por fe, día tras día, para todas nuestras necesidades y preocupaciones. Hay una frase de Hudson Taylor que llamó mucho mi atención y dice: Dios no está buscando personas de gran fe, sino individuos que estén listos para seguirlo. Amén. Esos individuos que estén listos para seguir y suscribirse a la fe de Dios. Yo te invito hoy a decirle a nuestro Dios: no yo, sino Cristo, que Cristo viva en mí. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dejarle lugar al pastor. Gracias, Pastor Arely, por recordarnos a este gran hombre, Pablo, pero también a esta necesidad de seguir a Cristo en nuestra vida cotidiana. No yo,